Temas para mí más fascinantes, que es el libro del Apocalipsis. Y vamos a verlo con una gran esperanza, con una gran alegría. Y después se van a dar cuenta ustedes por qué. Vamos a tener 6 sesiones. Yo no he querido como estructurar un programa, porque el libro de Apocalipsis podríamos durar 6 meses, 1 año estudiando. Pero vamos a hacer, oiga la palabra, un acercamiento. Vamos a hacer un acercamiento. Tal vez aquí le voy a pedir a nuestra camarógrafo que nos ayude. Trate de conseguir algunos libros. Por ejemplo, este lo encontré hoy. Se llama de Elizabeth Schulers, Fiorenza, Apocalipsis, ojo, visión de un mundo justo. Por aquí tengo otros. Esto es de finales del siglo pasado, de Jean-Pierre Prévost, para leer el Apocalipsis. Vea qué bonito título, el Apocalipsis, libro de esperanza, de Hugo Bani, el Apocalipsis, de Ricardo Pérez Márquez, este también de Cle de Bauer. Dice el Apocalipsis de la Iglesia, cartas a las comunidades. Y hay, yo los llamo como pasquines. Son folletitos, por ejemplo, este el Apocalipsis, Andrés Marengo, el relato, el ambiente y las enseñanzas, es de edición claretiana. El Apocalipsis de Miguel Oliver Román, San Pablo. Esta otra de Hugo Estrada, lectura fácil del Apocalipsis. Y también tenemos cómo leer el libro del Apocalipsis, resistir y denunciar. Qué titulillo, ¿verdad? Más fascinante. Y el Apocalipsis y las iglesias. Recuerde que en el Apocalipsis hay 7 iglesias de Asia Menor. Para mí, también va a ser un reto, porque creo que el libro más estudiado es uno de Pablo Richard, pero de Xavier Picasa, Apocalipsis, y él tiene un blog, por si usted quiere meterse en el blog también, de él, de Xavier Picasa, Apocalipsis. Entonces yo me voy a guiar con este libro hoy. Bueno, vamos a pedirle al Señor que derrame el Espíritu Santo, que nos dé la sabiduría para entender, comprender la belleza y profundidad del libro del Apocalipsis, poder entenderlo en su contexto cultural, histórico y antropológico, y poder nosotros sacarle el máximo provecho y podernos quitar a veces muchos miedos e incomprensiones. Señor Jesús, derrama tu espíritu para que, conociéndote más, podamos seguirte y amarte por Jesucristo nuestro Señor. Amén. No podemos hablar de algo que todavía no hemos escuchado. Por favor, les traen la Biblia, ¿verdad? Porque venir a ver el Apocalipsis sin Biblia. Primer capítulo, nada más es un acercamiento. Apocalipsis. Voy a leer nada más del primer capítulo, 5 versículos, 5 o 6 versículos.
Perdón, ocho versículos. ¿Están listos? ¿Lo tienen? El primero. Pongan mucha atención. Revelación de Jesucristo. Se la concedió Dios para manifestar a sus siervos lo que ha de suceder pronto, y envió a su ángel para dársela a conocer a su siervo Juan, el cual ha atestiguado la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Todo lo que vio. Ojo, dichoso el que lea y los que escuchen las palabras de esta profecía y guarden lo escrito en ella, porque el tiempo está cerca. ¿Quiénes son los dichosos? Ajá. Hay que aprender a leer la palabra de Dios. Saludo. Juan, a las 7 iglesias de Asia, gracia y paz a vosotros de parte de aquel que es, que era y que va a venir, de parte de los 7 espíritus que están ante su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos ha lavado con su sangre de nuestros pecados y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. A él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Mirad, viene acompañado de nubes. Todo ojo le verá, hasta los que le traspasaron, y por él harán duelo todas las razas de la tierra. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, aquel que es, que era y que va a venir, el Todopoderoso. Esta es una pequeña introducción. Lo que quiero es que escuchen textos y les queden en la retina, y ya le entramos fuerte a esto, porque no vamos a hablar de lo que no hemos escuchado. Vamos a leer una partecita del capítulo 12. Búsquese el capítulo 12. Capítulo 12, versículo y unos cuantos nada más. Un gran signo apareció en el cielo. Una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Está encinta y grita con los dolores de parto y con el tormento de dar a luz. Y apareció otro signo en el cielo, un gran dragón rojo, con 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto diera luz. La mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de regir todas las naciones con cetro de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para ser allí alimentada 1260 días. Eso es para picarlos nada más. Capítulo 13. Yo estaba en pie sobre la arena del mar y vi surgir del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y en sus cuernos 10 diademas, y en sus cabezas títulos blasfemos. La bestia que vi se parecía a un leopardo, con las patas como de oso y las fauces como fauces de león.
y el dragón le dio su poder y su trono y gran poderío. Dejémoslo hasta ahí. Capítulo 14, acompañamiento del Cordero. 15, capítulo 15. Veamos el versículo 3 y siguientes. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justo y verdadero tus caminos, oh Rey de las naciones. ¿Quién no temerá, Señor, y no glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo, y todas las naciones vendrán y se postrarán ante ti, porque ha quedado de manifiesto tus justos designios. Capítulo 19, nada más los 3 primeros versículos. Después oí en el cielo como un gran ruido de muchedumbre inmensa que decía: aleluya, la salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, porque ha juzgado a la gran prostituta que corrompía la tierra con su prostitución y ha vengado en ella la sangre de sus siervos. Y por segunda vez dijeron: aleluya. Su humareda se eleva por los siglos de los siglos. Entonces 24 ancianos y los 24 vivientes se postraron y adoraron a Dios que está sentado en el trono, diciendo: amén, aleluya. Capítulo 21. Nada más los primeros 4 versículos. La Jerusalén del futuro. Luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar no existe ya. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo de junto a Dios, engalanada como una novia ataviada por su esposo. Y oí una fuerte voz que decía desde el trono: esta es la morada de Dios con los hombres. Pondrán su morada entre ellos. Ellos serán su pueblo y él, Dios con ellos, será su Dios. Y enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá ya muerte, ni habrá llanto, ni gritos, ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado. Capítulo 22. Nada más 2 primeros versículos. Luego me mostró el río de agua de vida brillante como el cristal que brotaba del trono de Dios y del Cordero. En medio de la plaza, una otra margen del río, hay un árbol de vida que da fruto 12 veces, una vez cada mes, y sus hojas sirven de medicina para los gentiles. Versículo 16 del mismo. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de lo referente a las iglesias. Yo soy el retoño y el descendiente de David, el lucero radiante del alba. Y el espíritu y la novia dice: ven. Y el que oiga diga: ven. Y el que tenga sed, que se acerque. Y el que quiera, reciba gratis agua de vida. Yo advierto a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro: si alguno añade algo sobre ella, Dios echará sobre él las plagas que se describen en este libro. Y si alguno quita algo a las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa que se describe en este libro. Dice el que da testimonio de esto: sí, vengo pronto, amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús sea con todos. ¿Por qué les he leído estos pasajes? Digamos que son como pasajes claves para que ustedes se vayan familiarizando con el lenguaje apocalíptico.
habla de la bestia, habla del dragón, habla de las 7 diademas. No leí el texto donde dice que se salvarán 144,000. Los colores, ¿qué significa? Los números, ¿qué significan? Esa es la gran aventura que vamos a entrar al ver el Apocalipsis. Es fascinante. Es un libro fascinante. Y nos lo vamos a tomar muy en serio. ¿Qué significa el Apocalipsis? Significa revelación. Eso significa la palabra Apocalipsis, revelación. Tiene imágenes, tiene signos. Hay una serie de imágenes, el Cordero de Dios, que es el más conocido, de dragón, de Satanás. Hay una serie ahí. Hay toda una evocación de imágenes grandes. Vean ustedes que cuando terminaron los milenios, ¿qué pasó en el año 95, 96, 97, 98, 99 y 2000? ¿Se acuerdan? ¿Qué dijeron? Que el mundo se iba a acabar. Que el mundo se iba a acabar. Siempre hay toda una trayectoria que se llama milenarista. Siempre la gente cuando llega al final de un milenio piensa que algo va a suceder, que algo terrible va a suceder. Pero yo quiero decirles que el lenguaje del Apocalipsis está en muchas partes de la Biblia. A ver, ¿cuál sabe usted que es apocalíptico en el Antiguo Testamento? No sabe. El libro de Daniel. El libro de Daniel es un libro apocalíptico. Habla de destrucción. Incluso Daniel tiene que interpretar algunos signos que vive el rey. Imagínense cuando el rey le dice, mire, es que yo soñé que era una gran efigie. Arriba la cabeza era de oro y de perlas. El tórax era de hierro. La cadera era de cobre. Y los pies eran de barro. Imagínese para que le dijera al rey, la cabeza es tu reinado, a ser brillante, deslumbrante. El tórax de hierro es que tus hijos van a gobernar con dureza. Cobre, que tus nietos van a ser más suaves. Y las piernas de barro significa que tu imperio va a caer esclavo. Claro, cuando Daniel interpreta eso le cayó requete mal, ¿verdad? Porque uno quiere en la vida siempre triunfalismo. Y el problema del Apocalipsis es que la gente, ante los eventos que no conoce, que no puede comprender, que lo rebasan, entonces piensa que algo trágico va a pasar. Y tenemos una visión fatalista del futuro. Una visión fatalista. Vean ustedes que esa visión se da mucho en, oiga, el primero que nos transmite la literatura apocalíptica es la literatura judía. Ahí hay varios libros, Enoc, Jubileos, que fueron excluidos de la Biblia hebrea y cristiana, fueron excluidos por esa visión fatalista. ¿Por qué? Porque ellos parecían como negar la libertad humana. Lo mismo pasó en algunos textos del Qumran. Aunque a ustedes les parezca extraño, es maravilloso que la beta del cristianismo tenga un libro que le llama Apocalipsis.
Revelación. Y fue escrito por San Juan el Evangelista también. Pero aquí yo quiero que vamos a tratar como de entender varias palabras. Apocalipsis es lo mismo que profecía. Las profecías de Nostradamus. Un día de estos escuché un título. Se están cumpliendo las profecías de Nostradamus. Carajo, ni sabemos quién era Nostradamus. Ahí ustedes se meten en internet, no voy a gastar tiempo. Si quieren saber quién era Nostradamus, qué vivió, qué fue lo que hizo. Vean ustedes que hay grupos apocalípticos que se sienten profetas. Eso es profecía. Profeta es aquel que habla sobre el futuro. Vean ustedes que el autor de nuestro libro, hay diferencias que se dan. ¿Qué es lo que hace un profeta? Vamos a ver, ¿qué hacían los profetas en el Antiguo Testamento? Denunciar. ¿Qué más? ¿Por qué los querían matar? ¿Ah? Denunciar. Los querían matar porque los profetas, una de las cargas más fuertes era que criticaban la infidelidad del pueblo de Israel. Entonces, claro, la visión del profeta anunciar es muy bonita, pero denunciar le acarreaba que todo el poder se les tirara encima. Vaya a recordarles nada más el que a mí más me fascina, Jeremías. Señor, si yo nada más les he dicho la verdad, les he dicho lo que tú me mandaste, ¿por qué me quieren matar? Aunque usted diga la verdad, habrá gente que te quiera matar porque le caes mal. Y más si le estás tocando sus intereses y les está tocando su poder. Cuando criticaban los profetas la historia, lo que hacían los poderosos era porque querían cambiar la historia. Eso es lo que hacía un profeta. Tratar de cambiar aquella historia de esclavitud, de lejanía, de infidelidad de Dios para que el pueblo volviera. ¿Qué hace el apocalíptico? Hace pensar que podríamos decir que la historia ha perdido su sentido. Que Dios debe destruir la historia, debe destruir el mal. Y aquí hay dos figuras muy fuertes que se confrontan. El dragón, que representa el mal. Cristo Jesús, que representa el bien. Por eso le leí de entrada de una vez el libro, ¿a quién nos pone de modelo? A Cristo Jesús. Entonces esa es la fascinación. Que está Cristo ahí, que está Dios. Más adelante, lo que quiere es que destruyan el mal y que Dios, oiga, esta palabra es clave, crea un mundo nuevo para los justos y para los creyentes. Eso es lo que espera los apocalipsis. Crear un mundo nuevo para los justos y los creyentes. ¿Qué hacen los profetas? Apelan a la libertad y la responsabilidad humana. Que si nosotros hemos hecho algo, tenemos que rendir cuentas a Dios. Los apocalípticos prometen, por eso las figuras que se dan cósmicas, la mujer que está ahí con la luna, el sol en la espalda, la luna, los ángeles que vienen y la rescatan, entonces promete la presencia de agentes sobrehumanos. Y la lucha es entre los demonios y los ángeles. Esa es la historia del Apocalipsis. Ellos son los que van a decidir el futuro de la humanidad. Los profetas
quieren influir en la historia. Quieren influir en la historia, en la obra histórica, que Dios busca la respuesta de que nos convirtamos para que nosotros seamos buenos y seamos fieles a Dios. Esa es la invitación de los profetas. El apocalíptico piensa que la hora final se encuentra ya decidida de antemano. Que los creyentes tienen que esperar y aguardar el tiempo definitivo y el juicio del fin del mundo. Tendremos que esperar tanto, me pregunto yo. Vean ustedes que son diferencias que hay y que a usted le quede muy claro esta entre lo que es una profecía y es el género apocalíptico. Pensarán ustedes que es como metahistórico, más allá de la historia. Podríamos pensar que es algo mágico, no, todo lo contrario. Recuerde que el Apocalipsis es escrito en un tiempo de conflicto y de persecución del Imperio Romano hacia los cristianos. Y entonces todo el lenguaje que se utiliza es para esconder el mensaje revelado de Dios en Cristo Jesús. Debiéramos afirmar, aquí podríamos pensar, a pesar de las diferencias, podríamos afirmar que la apocalíptica es hija legítima de la profecía. Si la profecía se queda en el nivel histórico humano, esperando que los hombres cambien, el apocalipsis va más allá. Por eso ustedes se dieron cuenta que este libro es muy representativo. Apocalipsis, visión de un mundo justo. Que si alguien se está portando mal o está haciendo cosas malas o injustas, tendrá que rendir cuenta de lo que está haciendo. Recuerden lo que dice Jesús en el Evangelio: busquen el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Van captando las imágenes. Si alguien no entiende algo, ¡ey! Por favor, no sé, no me interesa correr, no me interesa, lo que me interesa es que me capten lo que estoy diciendo. ¿Está bien? Y hay algo todavía más. Vean ustedes que las imágenes y temas de una perduran en la otra, como dice. Vean ustedes que los motivos principales de las profecías se dan en situaciones culturales y históricas del pueblo israelita, que ante la desesperación y la impotencia de la esclavitud desembocan en la apocalíptica. Que como la gente a veces se siente impotente, ¿qué es lo que pide? Señor, como decía un amigo mío, no le pide, Señor, ilumínalo, sino cuando yo esté bravo le dice, Señor, elimínalo. Entonces piensa que al final de la historia Dios va a elegir a los justos. Por eso, en la lucha que tiene contra el Imperio Romano, las 7 iglesias tienen el gran reto de mantenerse fieles a Cristo para salir vencedoras. Por eso Cristo es la fuerza, motivación de las 7 iglesias para enfrentar las pruebas que tienen que enfrentar. Vean ustedes que en el Apocalipsis, en el mundo de hoy, se plantea, y en las películas ustedes lo pueden ver, como algo de terror, de desastre, del fin del mundo, con visiones fantásticas de miedo, monstruos,
terrores inauditos. Eso no es el último libro de la Biblia, aunque hay esbozos así, pero no es eso. Es un libro para estudiarlo. Ustedes ya vieron 25, 22 capítulos. Por eso no se puede leer a la ligera. Tenemos que tener un marco conceptual muy claro para poder entrarle y poderlo entender. Si usted va directo al texto, va encontrando una serie de imágenes muy interesantes, pero esto, si fuéramos un poquito como más, ¿qué les dijera? Como más inquietos, buscaríamos por investigar qué es lo que está tratando de decirnos el libro del Apocalipsis. Pero hay algo muy importante y el gran tema del Apocalipsis. ¿Qué es lo que buscan las 7 iglesias? Porque vamos a hablar de las 7 iglesias. El objetivo es buscar la libertad, porque ellos están esclavos, oprimidos. Nos enseña a descubrir la opresión y nos ofrece imágenes de plenitud, de reconciliación, y nos pone de modelo ¿a quién? El Cordero de Dios. Si aquel se sacrificó, murió por nosotros, pongamos el lenguaje bonito nuestro, y a mí no me están crucificando, ¿por qué no aguantamos un poquitico? Porque la bestia algún día tiene que caer. Qué interesante. Vea que esa es la gran lucha histórica entre el cristianismo y las fantasías y propuestas del mundo. Seguimos en esa lucha. Podríamos decir que este es un libro para aquellos que buscan la libertad, escudriñar, ¿qué los presiona? Miren, esta cosa que nos hicieron con la pandemia, donde nos manipularon como les dio la gana y cambiaron hasta leyes y no los percatamos. Imagínense que todavía tengo un compañero mío que no recibió las vacunas y andan detrás de él que presente el cartón porque si no lo van a echar del trabajo por desobediente. Pero ahí si yo me pongo las vacunas me puedo morir primero. Entonces vean ustedes cómo no nos damos cuenta que a veces estamos esclavos. Ya nosotros trabajamos 8 horas. En el caso mío yo soy más esclavo, 8 horas allá en el ministerio y 4 aquí. Digo yo 4 o 5. Y los sábados y domingos si no tengo día libre. Y rezo que no hayan funerales, digo yo. Que se vayan para arriba, para ti vas. Estamos presionados con una excesiva cantidad de trabajo y no nos percatamos que no podemos disfrutar como debiéramos la vida. Y usted escucha a un hombre un sábado, un domingo, ay, qué cansado. Ya. Entonces es duro el asunto. Vean ustedes que el Apocalipsis no es un libro de fácil consumo. Pero si comenzamos a saborearlo y a escrutarlo, nos va a resultar sabroso y bellísimo. Y eso es lo que quiero. Y van a disfrutar usted con la revelación de su compromiso con su justicia y la belleza simbólica. Han escuchado que ya varias veces he repetido la palabra justicia.
Entonces no es un libro de terror, es un libro que nos está avispando a que nos despertemos para que veamos ese sol de justicia, Cristo Jesús, que ha venido a liberar la humanidad, y el compromiso, la belleza simbólica. El autor nos dice que este libro, si algún día ustedes lo pueden conseguir, es un libro que nos ayuda a tener una visión general y también nos ayuda a ir escrutando los textos. Porque es un tipo que es un biblista y que va analizando el contexto antropológico, es decir, de la visión del hombre de aquel entonces, la visión cultural, cómo vivía aquella gente y qué pensaba. Y cómo Cristo Jesús y los cristianos van entendiendo la historia, las iglesias van entendiendo su historia para aprender a defenderse del gran imperio romano que era la gran bestia. Entonces, de cierta manera, es un libro también para nosotros hoy, que nos ayude a libertad, en nuestra libertad y en nuestro camino, ¿verdad? Vean ustedes que en esta primera introducción vamos a ver tres pequeñas palabras: Apocalipsis y otra que les voy a agregar, que es escatología. Escatología. Apocalipsis significa revelación de los misterios ocultos del fin de los tiempos, con imágenes y signos de fuerte carácter evocativo y mítico. Entonces pónganle nada más ahí, revelación de misterios ocultos del fin de los tiempos, en un lenguaje que es de carácter evocativo y mítico. Mítico es algo así que uno ve impresionante, hasta cósmico. ¿Qué es la escatología? Escatología, recuerden que es el estudio de logos o discursos sobre las cosas finales. Escatología, logos o discursos sobre las cosas finales. Sí, recuerden que escatología, logía es estudio, dice, logía, y escatos, logos o discursos sobre las cosas finales. Pero aquí viene algo interesantísimo, con razonamientos de tipo existencial o moralizante. Esa es la escatología. ¿Quiénes se van a salvar? ¿Quiénes se van a condenar? Los que son buenos, los que son malos van para el infierno. Esa es la escatología. Y la profecía, palabra que es proclamada en nombre de Dios. Por eso cada vez que un profeta hablaba, que decía: el Espíritu de Dios viene sobre mí y me ha dicho que le diga lo siguiente. Denuncia al pueblo y anuncia la salvación. Viene otro tema. Ya hablamos del Apocalipsis y de la profecía. ¿Y qué les parece el Apocalipsis y el esoterismo? ¿Ustedes saben qué es el esoterismo? ¿Saben qué es eso? ¿Ah? Sí, sobre cosas espirituales. Como tratando de explicar cosas ocultas. Ese es el esoterismo. La magia, la hechicería, todo eso. Un día de esto llegó una persona y me dice: padre, vieres que a mí me va tan mal. Es que dicen que yo tenía una amiga y que esa amiga es media bruja, que le gusta hacer aportes y toda esa carajada. Ese es el esoterismo. Les cuento que Orlando Navarro hizo un estudio hace como unos 20 años
sobre ángeles y demonios. Toda la corriente de la angelología. Pero ¿a qué responde la corriente de la angelología? Que el ser humano piensa que todo lo que le pasa es porque el diablo, porque la gente le desea el mal. Ese es el esoterismo. Entonces descubrió más de 250 de Barrio La Cruz, Desamparados, Acerrí, San Francisco, más de 250 personas dedicadas a la quiromancia, a leer la mano, a hacer aporte. Yo recuerdo una vez un señor que era medio tartamudo, tenía la lengua enredada, y entonces fue donde una señora y le dije, señor, yo a usted no le cobro nada por decirle qué es lo que a usted le pasa, es que la gente le tiene mucha envidia y a usted le han echado como 10 brujerías. Es que usted cuando ha hecho negocios y pero es que yo he prestado plata y la gente no me paga y yo tengo que la casa, que la tierra, que sí, esa gente es la que le ha hecho daño. Y claro, él le estaba dando la información a él para que él viera. Bueno, el asunto se vea. El trabajito suyo vale 2 millones de colones. Porque es muy duro los diablos que le han echado a usted. Y claro, el otro llegó asustaditico, con los ojos pelados. Padre, ¿qué hago? Mire, por más óleos y agua bendita, el hombre quedó aquí. Pues le dio los 2 millones. Como a los 6 meses, a la señora se le muere un hijo. Y ya fue a consolarla y a verla. Cuando él vuelve y hace la retroalimentación, usted sabe una cosa, padre, que me puse a pensar. Yo dándole tanta plata porque el viejo era bien codo, dándole tanta plata a la señora esa para que me liberara, pero si es tan bruja y tan carga como ella dice, ¿por qué no salvó a su hijo de que se muriera? Yo, porque todos tenemos que morirnos. Entonces vean ustedes que los seres humanos muchas veces juegan con esas cosas ocultas y más si tenemos miedos, todavía más. Entonces dice que habían 250 personas que leían cartas, que hacían aportes en esa zona. Entonces se desarrolló mucho lo que se llamaba la magia negra, esoterismo, que trabajan con cartas, etcétera, con tierra del cementerio, y con nada usted algún día aparece con una foto ahí, con llena de alfileres, con miaos de zorro, con otras cosas más, y dice usted, esto es lo que me tiene jodido. Y tierra del cementerio. Todos ellos juegan con eso, la magia negra. La magia blanca pone la imagen de la Virgen, de los ángeles, el agua bendita, la sal de exorcizar. Yo recuerdo una señora que decía, esta es del Padre Pío, este pan es del Padre Pío. Bueno, ¿y quién le dio ese pan del Padre Pío? Dice que le dio el pan del Padre Pío, una señora que le dio un poquito. Puede imaginarse usted cuánto estaba manoseado ese pan del Padre Pío. Y que le habían dado y que le habían decidido el otro y que la fulana y yo no sé cuánto. Bueno, eso es más que ser creyente, ser creyense. Ese es el tema del esoterismo. Si usted no es una persona de mucha fe y una persona muy convencida, pues yo creo que lo barren rápido. Podríamos decir que en general la tradición apocalíptica judía concibe también algunos libros apócrifos o escondidos que habían, que eran de sabios que habían recibido una revelación especial de Dios y que conocían sobre ese tema. Por ejemplo, Daniel, capítulo 12, versículo del 9 al 10. Algunas Biblias externas de Israel. Hay lo que se llama la Biblia escondida, que se dan ahí. Entonces vean ustedes que el carácter esotérico acentúa eso.
la revelación de personajes míticos, ya sean buenos o sean malos. Bueno, pues si quiere leérselo, Daniel 12, del 9 al 10, si quiere lo buscamos. Por ahí. Daniel 12 del 9 al 10 para que ustedes lo vean. Cuando uno lee un texto, lee uno anterior y el posterior. 12. Daniel 12, del 9 al 10, dice así, la profecía sellada. Empieza diciendo el 5. Yo, Daniel, miré y vi a otros dos hombres que estaban de pie, uno a la otra orilla del río, y pregunté al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río. Y sigue ahí el 8. Yo oí sin comprender y pregunté, Señor mío, ¿cuál será el desenlace de todo esto? Él me respondió, vete, Daniel, porque estas palabras están guardadas y selladas hasta el momento final. Muchos serán purificados, lavados y acrisolados. Los malvados seguirán haciendo el mal sin ninguno comprenda, pero los sabios comprenderán. ¿Les ven ustedes cosas ocultas? Nos habla de cosas ocultas. También el libro de Daniel las tiene, ¿verdad? Vean ustedes que en el esoterismo ocultamiento es como una pseudonimia, que se le da una atribución ficticia del libro a los sabios del pasado, que resultan a veces tender como el Apocalipsis. Hay un elemento que no les di todavía. No crean ustedes que en Babilonia, en Egipto, en Asiria, Mesopotamia, habían visiones apocalípticas también. Claro que sí, de fatalidades, cuando sucedía el mal que pensaban que el mundo se iba a acabar. Entonces recuerde que el judaísmo, toda esa fuente, la recoge porque estuvo muchos años esclavo en Egipto, estuvo en Babilonia, estuvo en Asiria. Entonces todas esas también tradiciones influyeron en el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Y el Apocalipsis y la escatología, que ya vimos la palabra escatología. El Apocalipsis se integra dentro de la visión escatológica del judaísmo. ¿Por qué? Porque prepara el fin de los tiempos. ¿Qué era lo que esperaba el pueblo de Israel? Que viniera un Mesías y que acabara con todos los que los estaban esclavizando, con todos los imperios que los esclavizaban, y que que Jerusalén y los judíos fuera la nación de todas las naciones, que estuviera por encima de todas las naciones. Entonces ellos esperaban que Dios iba a venir a destruir a todos los demás pueblos para que el pueblo de Israel fuera la nación sobre todas las naciones. Entonces por eso hay como una tendencia mítica también de intervención de poderes sobrenaturales que van a venir a cambiar la historia. Eso es lo que uno quiere. A veces uno quiere que Dios te cambie la historia. Esta historia, madre, Señor, ¿cuándo? ¿Por qué permites todo esto? ¿Cuándo va a cambiar esto? Y usted también a veces está en ese contubernio que quiere cambiar la historia. Recuerde que el pueblo de Israel, otra palabra nueva, mesianismo. Mesianismo. Era una palabra que evoca la esperanza del futuro y salvación del pueblo judío y por supuesto de toda la humanidad. ¿Dónde la centraban ellos esa venida? La centraban en el rey que iba a venir. Por eso ellos esperaban un rey con poder. Claro, y les aparece Jesús montado en un burro y anunciando el evangelio y curando enfermos y salvando pecadores. Claro que no les cabía en la cabeza a ellos de que ese iba a ser el Mesías. ¿Cómo? Si es alguien que venga con rango, con poder, que nos una, que traiga ejércitos, que acabe con todos estos males
y que nosotros seamos el pueblo elegido de Dios. Claro, impactante esta palabra, mesianismo, ¿verdad? Ellos deseaban un orden nuevo, un orden político nuevo, qué cosa más impresionante, un orden político nuevo donde se impusiera la justicia. Pero al lado de quién? Del rey. Por eso era tan significativo David y esperaban otro rey igual que David, que liberó y salvó a todo el pueblo. Por eso el paralelismo entre David y entre Jesús. Y lo siguen esperando. Pero ya ustedes saben que apocalíptica estrictamente significa revelación, manifestación visionaria, influjo externo de poderes sobrenaturales en el transcurso y sobre todo en la meta histórica. Que al final Dios se va a imponer a través de personajes supremos. Por eso la confrontación entre Cristo, Rey del Universo, el Pantocrator y el demonio. Bueno, ¿están bien? ¿Vamos bien? ¿Van entendiendo o los estoy enredando más? Ya, pues si no entienden me dice, por favor, porque estoy aquí, hable y hable y van a decir, este padre ya me dormí. Ya hablamos de la escatología, término teológico, que alude al despliegue y sentido de realidades últimas novísimas. La muerte, el juicio, el infierno, la gloria, que es de la culminación de la vida humana y de la historia. Ya que hay libros, hay textos escatológicos en la Biblia también que habla de ese tiempo final. Apocalipsis y literatura. Aquí viene algo muy interesante. Es el Apocalipsis un fenómeno literario muy particular de la cultura israelí. Tiene influencias filosóficas, de mitos, de Babilonia, Sirio-Babilonia. Es toda una experiencia literaria que interpreta en su realidad con hondura, sabiduría humana, y describe con dramatismo el final de los tiempos. Y emplea fuertes imágenes sobrenaturales que existe en el mundo y que hay que cambiar. El Apocalipsis tiene un elemento interesantísimo. Conoce la realidad histórica y la vida y trata de profundizarla. Por eso son como videntes, como sabios, que tratan de visualizar qué está pasando para que las personas se concienticen y comiencen a ser valientes, resilientes, como dice el lenguaje actual. Hay algunos elementos que se presentan también en la literatura, que es influencia también de los griegos, la tragedia. Por ejemplo, hay formas de religiosidad como los zoroastristas. También recuerden que nosotros tuvimos influencia gnóstica. Ustedes saben que era gnóstico, que Dios se le conoce a través del conocimiento, del saber. Y entonces vean ustedes que había un gran hermetismo en toda esa cultura y conocimientos que habían recibido ellos de los egipcios y también que habían recibido de los greco-romanos. Ahí se conformó el Apocalipsis judío. ¿Okay? Pero ¿qué es lo interesante? Que el cristianismo lanza un género diferente del Apocalipsis de una manera de interpretación de la experiencia de Cristo en la vida de ellos.
Repito de nuevo, una cultura de persecución, de cautiverio y Cristo Jesús que viene a liberarnos. ¿Cuáles son los temas que nos trae el Apocalipsis? La justicia de Dios y la acción del ser humano. ¿Qué tiene que hacer el ser humano ante todo esto que está pasando? Es el tema del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque Dios es un principio de felicidad humana, que Dios es dador de todo bien, que eso es fundamental, y también agregado al nacionalismo judío. Si los judíos estaban también en Egipto, ¿por qué volvieron a la tierra prometida? Si estaban bien en Asiria y en Babilonia, la cultura, ¿por qué volvieron? Porque había una promesa de ser la nación más grande del mundo. Entonces vean ustedes que la crisis del exilio del siglo VI fue muy difícil para ellos. Por eso ellos pensaron que la felicidad no existía y que nunca iban a tener la tierra. Y entonces ellos pensaban, como nosotros, que la violencia triunfaba por encima del bien. Y ese pensamiento todavía lo tenemos nosotros. ¿Cuánta gente dice, no hombre, padre, esto está echado a perder? Un día esto dijo unos analistas ahí, dice, en realidad nosotros estamos tomados ya por el narcotráfico. Como diciendo, ya no hay nada que hacer. Entonces caemos en una actitud fatalista. El otro tema que hace el Apocalipsis es de buscar, y este tema es fundamental, que es el que a usted y a mí nos preocupa tanto, que es la búsqueda del origen del mal. Por eso ustedes pueden ver que hay un paralelismo entre el Apocalipsis y entre el Génesis. ¿Quién fue el culpable de traer el pecado al mundo? Adán y Eva, en capítulo 2 y 3, son los responsables de esos actos. La serpiente, ¿que representa a quién? Tal vez a Satán. La nueva tradición apocalíptica responde que el mal tiene un origen más perverso. ¿Por qué? Porque se dice que el mal viene de los ángeles caídos que no fueron obedientes a Dios. Qué interesante. Entonces el Apocalipsis entra ese fenómeno, ángeles caídos que fueron desobedientes a Dios, envidiosos, guardianes celestes que corrompieron, bajaron a corromper al ser humano. Cuando la serpiente le dice, porque no van a comer de ese árbol. Ustedes no saben que si comen de ese árbol se van a hacer como dioses. ¿Qué hacen los demonios? También hacen lo mismo, de ofrecer cosas interesantes a los seres humanos. Y entonces los seres humanos terminan víctimas del mal o de Satán. Recuerden que desmonio significa el que es destructor. ¿Qué es lo que hace también el Apocalipsis? Que a pesar del mal, pretende conocer y anticipar la meta de la historia. Que a pesar de todo el mal, nosotros vamos a salir triunfadores. Eso es lo que piensa el Apocalipsis. La lucha entre el bien y el mal, entre los ángeles y malos y buenos, los perversos, que encarnan las naciones enemigas. En este caso, a las 7 iglesias, la nación enemiga, ¿quién es? El Imperio Romano. Y también la apocalíptica es literatura de perseguidos. Hay muchos libros que se escribieron en la antigüedad. Por ejemplo, se habla del libro de Enoc, de los jubileos. Hay otros libros ahí que son muy duros y otros muy blandos, pero que son libros que no tienen un buen contexto o raíz clara. Se les llama por lo general apócrifos. Es decir, que alguien los inventó como una novela, como una historia, para hablar de la lucha del bien y del mal. El Apocalipsis cristiano, hay lo que llaman libros duros y blandos. El cristianismo, el Apocalipsis, se da entre la literatura más blanda.
es una unidad literaria dramática. Dramática. Cuando llega y aparecen los 4 caballos, uno vestido de negro, otro de rojo, otro de azul y el otro de blanco. Claro, el misterio huele en la vida. Es que el rojo representa la sangre. El blanco la salvación. El negro la muerte. Claro, esos son imágenes muy fuertes que golpean a los seres humanos. ¿Dónde podemos situar el libro del Apocalipsis? Podemos situarlo en una geografía donde convergen religiones, culturas, que responden a la manera desesperada de fenómenos que se están dando que los mismos iglesias no pueden manejar. ¿Qué pasa cuando usted algo no conoce, no puede manejar? Se angustia, pierde su control, se desespera, ¿verdad? ¿Qué novedad ofrece el Apocalipsis judía y la cristiana? Dice el autor que este Apocalipsis surge en Asia Menor, no en Palestina, Siria, Egipto y Roma, sino ahí en esas 7 iglesias. Que hay mucha densidad y presión por la persecución. Entonces yo les hablaba a ustedes de un campo antropológico, cultural, sociológico, eclesial, que se presenta y hay muchos libros escritos en ese nivel viendo toda esa cultura. Para ir cerrando y no quedarnos muy largo, vamos a saltarnos algunas cosas aquí y vamos a hablar 2 elementos muy importantes. 3. El Apocalipsis recoge elementos de la tradición judía y también los cristianiza. Segunda, vean ustedes que todos los símbolos provienen del Antiguo Testamento y San Juan los recrea y los ubica en la cultura cristiana. Hace una relectura de esos signos para ubicarlos en la realidad cultural de las 7 iglesias de Asia Menor. Y algo interesantísimo, el elemento nuevo es eso, por eso le leí el primer capítulo. El Apocalipsis ha reinterpretado los motivos anteriores desde la experiencia histórica pascual de Jesús. Por eso nos habla de una vez de entrada la revelación de Jesucristo, que es el que está, el Pantocrator, que está por encima de toda la creación, todo fue creado por él y para él, y toda la creación y el mal está debajo de él. Ustedes vean que todos los milagros que Jesús expulsaba demonios, curaba enfermos, pues Jesús es un liberador que está por encima de todas las realidades humanas y cósmicas. El valor mesiánico del Cordero, por eso Jesús es presentado como el Cordero que ha muerto y que trae la salvación para todos, que enfrenta al dragón, la bestia y la prostituta y que viene a ser el Salvador. Y vea qué lindo cómo cierra, por eso le leí el capítulo, con una boda. El Cordero, Cristo Jesús, y la boda con una novia. ¿Y quién es esa novia? La iglesia. Entonces, cuando usted lee todos estos signos, es fascinante entender el Apocalipsis. Vean ustedes que Jesús fue profeta apocalíptico, mensajero del fin de los tiempos. Entonces podríamos decir que Jesús anuncia el reino de Dios que había prometido el pueblo de Israel y que estaba esperando. Pero ese reino de Dios viene en otra clave. El reino del amor, de la verdad, de la justicia, de la esperanza.
no del nacionalismo que esperaban los judíos. Surge de las entrañas de Israel. Jesús rompe las fronteras normales de la identidad judía. Le dice que la ley no es suficiente, que lo más importante es el amor y el amor al prójimo. Y entonces Jesús, claro, pone en peligro el judaísmo, por eso comienzan a perseguirlo, y pone en peligro el imperio romano también, porque se siente amenazado que viene un rey que los va a sustituir. Entonces ustedes ven todos los elementos que hoy hemos recibido aquí para entender lo impactante, lo que implica en una dimensión histórica, cultural, incluso un imperio que se ve amenazado por la presencia del cristianismo. Por eso lo ataca, los matan, los subyugan, porque tienen miedo. Ustedes no se han percatado que los miedos nos hacen cometer muchos errores. El peor defecto que un ser humano pueda tener es miedo, porque el miedo nos ata y nos esclaviza y nos hace hasta ver visiones y fantasmas. Ay, padre, ya me dice una señora, es que mi papá murió y yo lo veo, ¿qué pasa aquí? Y lo veo dónde va, y qué será que está en pena esa alma. Él le tiene miedo a la muerte. Y al final, como hija, no se portó muy bien con el papá. Ay, padre, es muy malo pedirle a Dios que se muere ese viejo desgraciado, ya me tiene harto. Entonces, imagínense cómo estaba la lucha de la conciencia de ella, que hasta fantasmas veía, ¿verdad? Quisiera hacer como un, podríamos decir, como una perspectiva básica de interpretación cristiana de la muerte y Pascua de Jesús, que podríamos aplicarla de manera significativa en el libro del Apocalipsis. Vean ustedes que la comunidad judeo-cristiana de Jerusalén interpreta a Jesús como el Mesías de Israel y espera su manifestación salvadora. Entonces ven ustedes, los judíos esperaban que Jesús, los judíos, fuera el Salvador. Pero viene la otra parte. Los que no eran judíos, los que se comenzaron a convertir, que eran paganos, de Pablo, viene una visión universal. Helénicos que se habían convertido, que venían del paganismo, de culturas gnósticas y otras más. Pablo les abre los ojos al evangelio de Jesús. Entonces, las bases que presenta Pablo es que el evangelio es para toda la humanidad. Ya les había hablado a ustedes del modelo gnóstico. Vean ustedes que hay algunos evangelios apócrifos que hablan así del evangelio gnóstico. Para ir cerrando, vamos a ver los siguientes elementos. Podríamos pensar que el Apocalipsis rechaza la pretensión del Imperio Romano. ¿Cuál era la pretensión del Imperio Romano? Imponer el esquema político, ideológico, social, de idolatría para que los cristianos abandonaran la fidelidad de Dios, la fidelidad a Cristo. ¿Qué era el asunto? Que le rindieran culto al emperador, al César, que le rindiera culto a los dioses que ellos tenían y que cayeran en la idolatría. Y muchos cristianos no iban a la guerra porque decían, ¿por qué tenemos que ir a matar a nuestros hermanos? Entonces tenían que ver cómo soslayaban al cristiano. Por eso se le llama en el libro del Apocalipsis la gran prostituta.
Entonces la gente, posteriormente los evangélicos, interpretan otra cosa. Entonces nos dicen que nosotros somos la Babilonia y la prostituta. Pero están descontextualizando dónde fue escrito el libro del Apocalipsis. ¿Contra quién están peleando las comunidades cristianas? ¿Y a quién está evangelizando San Juan? La prostitución romana puede expresarse y se expresa en formas eclesiales, por ejemplo en el Apocalipsis, que lo presenta de esa manera. Juan tiene algo muy claro, él no espera que el imperio de Roma se cumpliera, no espera la conversión del imperio de Roma, sino que todo lo contrario, todo esa brote de resentimiento que ha brotado de todos los poderes políticos, se le van a volver en contra. Entonces podríamos decir, y aunque a ustedes les parezca extraño, en el libro del Apocalipsis hay una lucha de poder económico, social, de ídolos y eclesial también. Lucha de intereses. Vea, por ejemplo, en nuestra cultura moderna, cómo han tratado de descalificar a la Iglesia Católica para sacarla de ser protagonista histórica. Por eso tenemos que aprender a leer esto. Nos persiguen porque no estamos de acuerdo con ciertas estructuras que la modernidad se están planteando. Destruir el matrimonio, imponer otras estructuras, etcétera. Entonces tratan de descalificar a la Iglesia Católica y a nosotros nos tratan de descalificar para que no seamos contestatarios o protagonistas. Antes los mataban, ahora nos matan intelectual, emocional y físicamente. Entonces hay un contexto también de conflicto económico-social. Recuerde que conforme va pasando el imperio, como ellos iban formando como gobernaturas y ponían un gobernador con un ejército, y muchos de estos gobernadores comenzaron a hacerse ricos y muchas veces provocaba divisiones en el imperio romano. Y lo otro también que tenemos que entender que el Apocalipsis no se debe encerrar solo en un plano espiritual. Está todo ese contexto político, económico, social. Vean ustedes que también en el Apocalipsis hay todo un contexto eclesial de fidelidad, de comunidades que se reúnen a escondidas, que hacen oración, que proclaman la palabra. Entonces todas esas luchas tienen esas comunidades. ¿Qué elementos podemos escudriñar para hoy en estos temas básicos? El Apocalipsis, un libro vivo lleno de contenido, ha recogido y recreado con fuerte belleza muchos símbolos del Apocalipsis judío. El cristianismo nos da esa esperanza que a pesar de tanto mal en el mundo, Cristo está presente. Se centra como segundo elemento en el triunfo de la sangre de Cristo, el Cordero de Dios, y las bodas finales de la historia. Ya que cierre, donde Dios, por medio de Cristo, hace toda una relación nupcial con el nuevo pueblo de Dios. ¿Usted sabe lo que es eso? Usted se casó en un matrimonio para siempre, Cristo también. Y Juan quiere motivar a los cristianos perseguidos desde su propia situación de exilio. Que a veces la vida nos parece carente de sentido. Mire, el domingo yo pasado lo decía, hay muchos cristianos que estamos cansados. Ya no quiero pelear, ya no quiero luchar, ya. Como que uno se deja que ahí donde va Vicente lo lleve la gente, que se lo lleve la corriente. Y este elemento nuevo, el Apocalipsis es un canto de protesta. Es un canto de protesta. Es una crítica durísima al orden imperial. Por eso, el Apocalipsis hoy es valedero.
Hay imperios que se quieren adueñar de la riqueza del planeta y decirnos y dictarnos la cultura de lo que nosotros debemos hacer. Hay 4 palabras aquí que vamos a tener en cuenta, que nos enfrentamos y que se enfrentaron las comunidades cristianas que enfrentaron el Apocalipsis. 4 palabras. Miedo. Claro que la gente tenía miedo de morirse, de que los mataran, sembraran terror, condenados al fracaso y a la muerte, a no crecer. Ese es el drama de la salvación. Necesitamos la liberación interior y la liberación personal. Por eso el Evangelio trata de mostrarnos la figura de Cristo doliente que vence el mal. La violencia. La dimensiona en una dimensión cósmica que parece que todo el universo está en contra de nosotros. Parece estallar una violencia cósmica. Caen los astros, las plagas, los terremotos, guerras. Por eso cuando se interpreta el Apocalipsis en el tiempo actual, cuando vemos las guerras, ya es el fin del mundo. Entonces, la gente interpreta eso, ¿verdad? La justicia. Dentro de la mejor tradición antigua, el Apocalipsis busca el restablecimiento final de la justicia de Dios. Sí, Dios va a hacer justicia. No podemos ser violentos, esto es fundamental. No podemos ser vengativos. Y la última palabra es el amor. Por encima de la violencia, por encima de la maldad, el amor del Cordero Cristo Jesús que ha dado la vida es el que nos liberará. El amor es la clave. Así como Jesús nos ha amado y con su amor nos ha liberado, nosotros tenemos también que ser libres. Todo el mundo pensaba que el mundo se iba a acabar, por eso estos signos se van a dar y se va a acabar. Y usted cuando se siente enfermo, se siente malo, está en una crisis, por ejemplo, un día esto me llegó un señor, padre, no tengo comida, yo he pensado tonteras, mejor yo me muriera, ya no puedo existir, no tengo. Y eso es el milenarismo. El Apocalipsis es un libro de identidad cristiana. San Juan nos enseña a ver la historia de lo que está pasando y cómo Cristo nos ilumine y nos guíe. Y hay 3 elementos muy bellos que nos regala el Apocalipsis. Voy a usar una palabra, tal vez la entendamos. Se llama catarsis. Cuando uno lee el Apocalipsis desde una perspectiva psicológica, es un drama que está escrito del Evangelio de San Juan, donde ofrece grandes símbolos que nos ayudan a entender la realidad. Y algo muy importante, aprender a organizar nuestra vida interior. ¿Entendió? Si no tenemos un verdadero encuentro con Jesús, no organizamos internamente nuestra vida, porque a veces por dentro andamos hechos un desastre. No podemos lograr hacer esos cambios en la vida personal, en la vida familiar, en la colectividad, en la iglesia. Entonces, por eso, esa catarsis de que tanto dolor, tanto sufrimiento, pero tiene que empezar verdaderamente por nosotros. ¿Por qué no decir que es una gran celebración el libro del Apocalipsis? El drama litúrgico entre la lucha del ser humano, los planos humanos y los planos celestes. Y nosotros aspiramos a la perfección, a la eternidad, a la salvación. Aprender a agradecer, a admirar el misterio de la vida y el misterio de Cristo Jesús.
y encontrar a través de él el camino de la felicidad, de la realización. Y otra palabra que voy a usar se llama praxis. ¿Qué significa praxis? Reflexión, acción. Es decir, que aprendamos a tener resistencia ante el mal, ante el miedo, ante la mediocridad. Esto es fundamental. Para vencer los poderes del mal, de la bestia, insumisión, ser creativos como cristianos para responder a esos grandes retos. Para terminar, me emocioné mucho, ya con esto termino. El Apocalipsis es una carta donde el vidente le señala a las 7 iglesias el camino que han de recorrer y para dónde van a pasar del mal. ¿A dónde termina? 20, 21 y 22. Una nueva Jerusalén, un cielo nuevo, una tierra nueva. Es decir, le dice San Juan, aguanten, aguanten, que todo esto va a pasar, que al final vamos a salir vencedores. No solamente en la vida eterna cuando nos morimos, sino en la vida humana también podemos liberarnos. Segundo, este libro es un libro celebrativo, porque nosotros tenemos que ser protagonistas, no tenemos que ser espectadores. De esto le decía un matrimonio, le decía, es que usted piensa que es su esposa la que está mal. Y la esposa dice que es él el que está mal, y él dice que es ella dice que es él. Digo, ¿por qué no piensa que es usted? Entonces revierte el tema y dice, sí, yo sé que yo soy el culpable. Pero se quedó ahí, que es el culpable, y no cambia. Entonces es un libro celebrativo, litúrgico. ¿Por qué? Porque nos permite el encuentro con Dios y con nosotros mismos. Es un encuentro con el alfa y la omega, el principio y el fin, Cristo Jesús. Un manual que representa el gran teatro de la vida, es la lucha entre lo sagrado y lo mundano. Disculpe que lo ponga así. Se nos salimos de ahí del templo y ya se nos olvidó que celebramos aquí. Venimos de afuera, venimos aquí al templo y a ver si encontramos la paz. Bueno, los que vienen. Pero es para celebrar la vida, para encontrarle el sentido de la vida. También tiene el plano escatológico que es la destrucción y la salvación. Es decir, que el Apocalipsis tiene todos estos elementos variados, lúdicos. O sea, usted hasta un cántico le leía ahí de alabanza a Dios. Es la culminación de la especie humana. Vamos en crecimiento hacia la perfección. Es un largo camino que tenemos que recorrer. El otro elemento, aunque nos parezca extraño, es el elemento celestial infernal. El mal, inferno, recuerde que es destrucción. Y celestial, la pureza, la belleza que es Dios. El plano cristológico, Cristo es el centro del Apocalipsis. Fundamental. Hay un elemento interesantísimo, el plano cósmico. Vean ustedes los grandes símbolos que se presentan ahí espaciales. El cielo, la tierra, las manifestaciones del sol, la luna, etc. También el plano animal, aparecen bestias, maldad. Plano antropológico, el cuerpo del ser humano, la dualidad que tenemos nosotros los seres humanos. Vean ustedes que el libro de Apocalipsis nos presenta la crisis de la especie humana, la lucha que tenemos interior y la lucha que hay en la sociedad de poderes políticos y económicos. El plano histórico,
la amenaza de la destrucción de la humanidad. ¿Qué es lo que tenemos miedo? ¿Qué es lo que nos dice? Cambio climático, la destrucción de la humanidad. La Tierra aguanta solo 3 millones de habitantes. Los otros 4,5 estamos sobrando. Que se mueran los viejitos. Eso no son imágenes apocalípticas. Suculentas. Entonces vean ustedes que eso es lo que nos presenta. La lucha, la crisis del ser humano hoy. Hay que cuidar la naturaleza. No, es que no nos alcanzan los alimentos. Y un vivazo, Bill Gates, es el mayor terrateniente en este momento en Estados Unidos. Compra tierra, siempre, porque desde el 2008 tenemos la crisis de hambre. Quien tiene el poder económico, los alimentos, tiene el poder para manejar a las personas y manejar los precios. Ya se le acabó el jueguito de internet, ya todo el mundo lo tiene. Entonces ahora viene otra lucha, que es jugar con la alimentación de los seres humanos. Es el apocalipsis que estamos viviendo hoy también. Entonces vean que ese es el gran teatro del mundo que estamos viviendo hoy. Y lo otro, la esperanza de que podemos salvarnos. Hay una esperanza de la salvación. La utopía de la salvación, catarsis de la esperanza. Buscamos la plenitud, la libertad. Desde el plano personal tenemos que aprender a madurar como cristianos y socialmente a ser capaces de transformar la sociedad. Quiero que escuchen estas palabras. El mensaje del libro del Apocalipsis es este gran drama de la lucha por esperanza y desesperanza. Porque muchas veces dice, ¿qué puedo hacer yo que soy un pobre miserable? Nada. Y más ya que me estoy muriendo, que me falta poco tiempo de vida. Entonces la esperanza, este gran drama, es la búsqueda de la plenitud, de la libertad, desde el plano personal, donde yo tengo que madurar como cristiano. Tengo que madurar. Esa mediocridad de que voy nada más, me asomo y hago algo, o no hago nada, o me justifico que tengo mucho problema y muchas dificultades, y no me comprometo a trabajar por el bien de mis hermanos, mucho menos por el reino de Dios, porque vivimos en un mundo consumista, tan materialista, que lo que queremos son áreas de confort y no cambiar esta historia que tenemos de sufrimiento de muchos seres humanos. Tenemos que buscar cómo transformamos a la humanidad desde nuestra realidad personal. Vea que el Apocalipsis no quiere ni sembrarnos miedo, ni enseñarnos a ser agachados, sino tener los ojos abiertos ante la violencia para no dejarnos dominar. Eso es el mensaje que le da a las 7 iglesias. El Apocalipsis es un canto a la libertad y a los hombres y mujeres que quieran luchar verdaderamente por ser buenos y hacer el bien a pesar de todo el mal que existe. Por eso es muy importante en un matrimonio que si hay dificultades, si usted lucha, usted significa que está viviendo el Apocalipsis. En un lugar donde hay pobreza y usted lucha, está también buscando ser más feliz y ser mejor persona. Ese es el mensaje del Apocalipsis. Espero que hayan entendido, por lo menos algunas ideas les haya quedado. Y les voy a mandar una fotito de la estructura del libro del Apocalipsis. ¿Está bien? Y ustedes no se asusten, lean el primer capítulo, el 1, el 2 y el 3. Y si le parece, la próxima vez hacemos el comentario sobre ese capítulo 1, 2 y 3. Entonces les voy a mandar una fotito aquí de la estructura del Apocalipsis. ¿Cómo estamos? ¿El grupo de Biblia ahí? ¿Cómo lo pusiste? ¿Cómo? Mira, ¿hubo alguna pregunta ahí que hicieron? ¿Cómo lo pusiste? Curso de Biblia. Este autor nos regala una estructura
Mira, yo no puedo mandar fotos, vos sí, ¿verdad? Sácatela. Ah, sí. Vení, la sacás vos, porque vos sí podés, le sacás la foto y le pasás esta estructura. Ya se la vamos a mandar. De la estructura, cómo está conformado el Apocalipsis. Póngale el... este otro. Este es como una evaluación personal, digamos que el autor nos da para que sabemos del Apocalipsis, ahí lo que entienda. Entonces, un poquitito en la estructura. Bueno, la próxima espero que ustedes traigan leído el 1, 2 y 3 y entonces traigan muchas preguntas. Y también por medio del Facebook, de ahí que la gente nos mande preguntas, está bien, para ver cómo nos va. ¿Les parece? Bueno, agradecerle la paciencia. Esta introducción fue pesadita, pero como que yo quería que ustedes tuvieran una imagen amplia. Vean ustedes que el cine, el teatro, las pinturas pintan de una manera muy trágica el Apocalipsis, pero ha habido una, perdónenme, una lectura muy nefasta y no se ha entendido a profundidad, y yo quiero que ustedes perseveren y que lleguemos hasta el final y que no nos quedemos con el clavo de todas las cosas bonitas que nos va a reparar el Apocalipsis. Señor Jesús, queremos darte gracias porque en medio de tanta maldad, de tanta violencia, de tanto orgullo, prepotencia del ser humano, siempre suscitas cosas nuevas. Así como a las 7 iglesias de Asia Menor y a los cristianos los llenaste de esperanza, hoy también a nosotros, para que abramos los ojos y veamos la manifestación, a pesar del mal y la maldad y el pecado, de la gracia bendita de Dios que sigue construyendo su historia de amor y de ternura en ese Cordero que dio la vida por amor a cada uno y por amor por cada uno de nosotros. Derrama la gracia y la fuerza para que podamos ser también libres y aprender a vivir a pesar de tantas diferencias y dificultades, y que no claudiquemos en luchar por nuestra felicidad, nuestra liberación, nuestra salvación y por la justicia y por ser más felices. A ti te lo pedimos, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que Dios me los bendiga y que pasen una buena noche en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La próxima vez vamos a tratar de cortar a las 8:30 para que no les tome tan tarde. Muchas gracias.